¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el pensamiento del día. Hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la famosísima novela de Boris Pasternak, Doctor Zhivago, que le mereció, entre otras obras que él había escrito antes, el Premio Nobel de Literatura en el año 1958. Una vez un filósofo me dijo, después de Hegel, la filosofía se trasladó a la literatura. Y aunque es una frase obviamente que hay que tomarla con pinzas, sin embargo me parece que leyendo obras de literatura de nuestra época, encontramos realmente mucha y muy buena filosofía y aún más teología, ¿verdad? Es como que el pensamiento filosófico y teológico rechaza la expresión abstracta y prefiere la expresión concreta, materializada, ¿no? Viva y vivida en personajes de novelas, ¿no? Dentro de una época, de un lugar, de un tiempo, de acontecimientos concretos, ¿no? Y este es el caso también de esta novela, que es más que una novela, ¿no? Está llena de simbolismo. Es un texto complejo, largo, lleno de personajes, ¿no? Entonces, buscando resumir, sintetizar el contenido de esta novela, el contenido esencial, principal, ¿no? Sustancial, aunque hay otros argumentos dentro de ella muy valiosos, podemos señalar que el contenido de esta novela es el amor. El doctor Zhivago, la palabra Zhivago significa ni más ni menos que vida. Es un adjetivo, ¿no? El doctor vivo, vivido, ¿no? Viviente, es el apellido, ¿no? De Yura Zhivago. Yuri o Yura es lo mismo, ¿no? Zhivago. Yura ama a una mujer y no es el único que la ama, sino que hay dos personas más, a saber, Víctor y Pavel. Entonces tenemos tres hombres que aman a la misma mujer. Los tres la aman sinceramente, honestamente, cada uno a su manera, porque esta mujer es una mujer no solamente hermosa, sino que es en todo sentido espléndida, ¿no? Extraordinaria, no solamente por su belleza física, sino por su atractivo, por su mirada, por su inteligencia, por su fidelidad, en fin, tiene todas las virtudes que podemos señalar, ¿no? En una mujer. Acerca de esto va la novela, ¿no? Entonces, estos tres personajes representan tres formas de pensar, y la mujer es un símbolo de Rusia. Esta interpretación que me parece acertada y que trae, por ejemplo, el crítico literario Dmitry Bykov, que señala precisamente que esta novela no es una novela histórica, sino simbólica. Porque, de hecho, Pasternak perteneció a una corriente, ¿no? de poética que está más cerca del simbolismo que del realismo. Entonces, si les parece, les cuento un poquito la historia, el contexto histórico, ¿no? Para entender de qué se trata. Estamos a principios del siglo XX, donde se cruzan diversas corrientes espirituales. La primera y la más fuerte en ese momento es el capitalismo. Es el primer capitalismo, un capitalismo salvaje del poder del dinero, dinero como instrumento de dominio y de poder del hombre sobre el hombre. En este caso, de un hombre sobre una mujer. Se trata de Víctor, que es un abogado, que es un hombre acomodaticio, cínico, que no cree en nada, solamente busca su propio beneficio, su propio bienestar, y entonces seduce a Lara, la hace suya, pero no le propone matrimonio. Y en esa época, aunque ya estamos a inicio del siglo XX, año 1914, 10, 17, por ahí, la primera quincena del siglo XX, aún la mujer tiene que vivir ciertamente al lado de un hombre, ¿no?
Entonces, este Víctor la seduce y la ama auténticamente, honestamente. Es un hombre que la va a seguir durante toda la vida, va a ir a Siberia a buscarla, va a intentar formar una familia con ella. Pero en el fondo, Víctor no, lo único que ama a Víctor es Víctor, ¿no? O sea, Lara es un medio para conseguir su propia felicidad. Víctor no sabe lo que es el amor. Entonces la primera forma de amor, ¿no? Que es una forma posesiva, que instrumentaliza a la persona. De alguna manera, Víctor, en términos macro, ¿no? Representa al capitalismo que surge en Rusia en el siglo XIX con toda fuerza y continúa en el siglo XX, pero que aunque es un capitalismo obviamente patriótico, nacional, no llega a entender bien de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Qué es bueno para el pueblo ruso, ¿no? Rusia sigue siendo para ellos una abstracción, ¿no? No la gente real que sufre, que tiene necesidades, que vive en la pobreza, en las grandes estas ciudades donde no hay condiciones higiénicas de vida, ni de seguridad laboral, ni nada de eso. Todo eso no importa, ¿no? Pero sí, la gran Rusia, ¿no? La idea, no la realidad, ¿no? En definitiva, en la novela de Zhivago lo que se ve es esta dialéctica entre idea, que puede ser espléndida, ¿no? El idealismo, y la realidad concreta, ¿no? Entonces el amor siempre está orientado a la realidad y para amar a algo, o mejor dicho a alguien, hay que conocerlo, hay que respetarlo en su propia esencia, en su propio ser. Víctor ve en Lara algo, pero no lo ve todo, no ve las necesidades reales de Lara, sino que ve su atractivo y también, bueno, su ambición, su coqueteo, estas cosas que son de segundo orden, ¿no? Entonces es la primera idea, ¿no? Me parece a mí interesante. La segunda idea, que está representada en otro personaje, son cuatro los personajes principales de esta novela, ¿no? Víctor Pavel o Pablo. Pablo es un revolucionario, un hombre que es pobre, es absolutamente sincero, honesto, transparente. En este sentido es todo lo contrario de Víctor, que es un hombre oscuro, lleno de laberintos, lleno de astucia, de engaños. No, Pavel dice lo que piensa. ¿Y qué es lo que piensa Pavel? Bueno, Pavel es un ferviente creyente en la revolución, ¿no? Él cita el catecismo revolucionario. ¿Qué dice el catecismo revolucionario, no? Las palabras de Trotsky también. Sí, el revolucionario es un hombre que se ha casado con la muerte. Es un hombre que ya está muerto, está condenado a muerte, porque la única forma de lograr la victoria es contraer matrimonio, ¿no? Compromiso con la muerte, ¿no? Bien, entonces debe morir el revolucionario para que nazca una nueva sociedad justa, la sociedad de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, ¿no? Pero claro, esto no se reduce a morir, sino fundamentalmente a matar, a destruir. Por eso el revolucionario es un hombre también cruel, que no le tiembla la mano para fusilar a todos aquellos que no están de acuerdo con la revolución. Él también termina siendo víctima de la revolución porque, siendo él revolucionario, no pertenece al partido bolchevique, que es uno o era uno de los partidos revolucionarios, no el único, había muchos partidos, pero cuando el partido bolchevique toma el poder, ¿no? Lenin, Trotsky, etcétera, ¿no? Stalin, es decir, cuando termina la guerra civil, ajustician, ¿no? Fusilan o exilian a todos los revolucionarios que no pertenecían a su partido. Bien. Pero el hecho es que Pavel también ama a Lara. La ama de otra forma. Él sí entiende que Lara es una mujer concreta, de carne y hueso, que necesita cariño, necesita protección, etcétera, pero él prefiere la revolución, porque él entiende que la mujer es engañosa, que es seductora, que la mujer distrae al hombre de la misión varonil que tiene, en este caso, de hacer la revolución. Lara no solamente es débil, sino que es manipuladora para Pavel, ¿no?
Entonces Pavel la ama, pero no confía en ella, no puede confiar en ella. Y se casa con ella, se casa legalmente, hasta por iglesia. En aquella época era obligatorio, aunque no creía en Dios, Pavel. Sin embargo, se casan por iglesia, pero al poco tiempo él la abandona, se saca la alianza matrimonial y se dedica, consagra su vida a su auténtico amor, que es la revolución. Obviamente es un hombre neurótico, porque no puede amar a una persona concreta. Él necesita amar una idea, que no sabe bien en qué consiste, porque ninguno de ellos se imaginaba la sociedad comunista. Ellos sabían lo que debían destruir, pero no sabían lo que tenían que construir. Y por eso terminan construyendo algo más parecido a un infierno que al paraíso, ¿no? La sociedad totalitaria soviética, sobre todo bajo la mano férrea de otro sociópata llamado Stalin, ¿no? Entonces, Pavel siente amor, siente cariño hacia Lara, pero no es una persona adulta, madura. Hasta cambia su apellido, ¿no? Porque él no quiere ser el que era. Es el típico caso de neurótico, ¿no? De aquel que ama la patria, pero no ama a su vecino. Ama a la iglesia, pero no ama a su pequeña comunidad, ¿no? Ama la institución familiar, pero no ama a sus hijos o su esposa, ¿no? Es decir, siempre la tentación de lo abstracto, ¿no? Esto es lo que me parece a mí sentía Pasternak y se ve en esta obra, ¿no? Como en la edad moderna el problema no es el ideal es maravilloso, ¿no? El ideal revolucionario de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, ¿no? Son palabras maravillosas. Pero son palabras que en este caso señalan algo abstracto, no algo concreto de la persona concreta, ¿no? Finalmente, Yura ama también a Lara. Bueno, no voy a dejar de lado cómo se conocen, etcétera, ¿no? Y Yura es el héroe positivo de esta novela, porque él no es ni un capitalista, tampoco es un abogado que utiliza, en fin, sus astucias legales para, como decimos en la Argentina, zafar, tampoco es un revolucionario, sino que es médico. Y esto ya es importante, ¿no? Porque el médico no es un hombre que vive de lo abstracto, sí, tiene que estudiar la ciencia médica, obviamente, pero el médico se realiza atendiendo al paciente. Y esto es importantísimo. Estos personajes positivos de la sociedad, no el político, o el funcionario, o el ideólogo, o a este o aquel, sino el médico. Es tan alta esta profesión que en nuestro Señor, hablando de sí mismo, se llamó médico, ¿no? No son los sanos los que necesitan, ¿no?, del médico, sino los enfermos. Dice él acerca, repito, de sí mismo. Eso era importante, ¿no? Y en el segundo lugar, es poeta. Y claro, entonces uno dice bueno, ¿y esto de la poesía qué es, ¿no? ¿Por qué necesitamos de poesía, ¿no? Claro, porque en términos del Evangelio, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, él vive en su mundo poético, el mundo de lo bello, ¿no? Y Lara es su inspiración poética. Entonces, él la ama y ella lo ama, pero un detalle, Yura está casado. Él conoce a Lara después de haberse casado con Tonia. Tonia le da primero un hijo, después otro hijo. Tiene dos hijos con Tonia, ¿no? Entonces, a pesar de que su amor hacia Lara es honesto, no puede realizarlo perfectamente, porque vive torturado por el pensamiento de su mujer, de sus hijos que están en la pobreza, que están en el peligro, finalmente que se exilian, se van a París, solos, ¿no? Tonia le ruega que vuelva, que ella necesita de su esposo. Él intenta ir a París, dejar a Lara, renunciar a su felicidad, y Lara, que es una mujer que se sacrifica también porque es buena, acepta el sacrificio de Yura, pero por otro lado Yura acepta que Lara se vaya por los peligros de la revolución que los rodean, ¿no? Porque hay muerte, destrucción por todos lados, es un momento que no se puede describir, ¿no? El mundo ha desaparecido, el mundo que conocíamos ha desaparecido, dice
el suegro de Yura, ¿no? O sea, todo es destrucción, muerte, fusilamiento, suicidio, hambruna, guerra, partidos, ¿no? Que van y vienen, los blancos, los rojos, estos y aquellos, ¿no? En ese torbellino, un auténtico torbellino histórico, ¿no? Es como que, como dijo alguien, Dionisio pasó por Rusia, o sea, el dios de la destrucción, del caos, entró, ¿no? en este país y lo dio vuelta a todo, ¿no? Entonces, en ese torbellino es posible vivir serenamente, amar, formar una familia, ¿no? Es muy difícil. De hecho, Yura y Lara pasan un periodo idílico en el campo, en un invierno, bajo la nieve. Él la observa y escribe sus poesías, ¿no? De eso se trata Lara. Pero Lara es más que eso. Por eso Yura tampoco, me parece a mí, aunque la ama mejor que Pavel y Víctor a Lara, no la entiende, no la comprende totalmente, ¿no? Y finalmente se tienen que separar. Un poco si ustedes lo trasladan, ¿no? Como hace este intérprete Buikov, que me parece a mí que es bastante correcto, aunque se puede interpretar este texto de muchas formas. Me parece a mí que aquí realmente hay que entender a Lara como símbolo de algo más grande, ¿no? Es decir, como generalmente los poetas y también los escritores han entendido muchas veces a la mujer, ¿no? En definitiva, ni Víctor, ni Pavel, ni Yura, aunque los tres la aman, la llegan a amar y a hacerla feliz totalmente, porque Lara es más de lo que ellos consideran que es, ¿no? Es importante, me parece a mí, esto del el respeto y el conocimiento de las cosas y de las personas, ¿no? Para amarlas. Bueno, me parece que voy a terminar aquí. Son muchos los temas que trata aquí Pasternak, ¿no? Temas de carácter filosófico que están como entrelazados con los argumentos de la novela. Termino diciendo que Pasternak, además de estos personajes principales, trae un personaje que es su tío cura, un tío sacerdote, ¿no? Que lo introduce a Yura en el mundo de las ideas. Esto también es interesante porque la novela empieza con la muerte de una mujer. La mujer en cuestión es la madre de Yura, Zhivago, ¿no? Que es abandonado por su padre, su madre muere de tuberculosis, y él tiene 10 años, y ese es un trauma que lo va a acompañar toda su vida. Como ven, los escritores son también psicólogos, ¿no? Recientemente leía un autor que decía, nosotros, un autor ruso, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro Freud, a nuestro Sigmund Freud, se llama Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, porque todos los síntomas y los fenómenos de tipo psicológico que describe Freud los encontramos también en los escritos de Dostoyevsky, ¿no? Solamente leer los títulos de las novelas para darse cuenta que se trata de personas enfermas, ¿no? Personas enfermas, bien. Lo mismo sucede con Pasternak y con la gran literatura, ¿no? En general. Entonces, Yura a los 10 años pierde a su madre. Y es un golpe obviamente que irrecuperable, ¿no? Porque para un niño la madre lo es todo, es el universo. Entonces podemos buscar cierta relación entre la madre de Yura y también Lara, ¿no? Porque Yura crece sin madre. Y para un niño, repito, ¿no? Cuando el niño está en el vientre materno, la madre lo es todo, es el universo. Aun cuando nace, el niño no sabe que el cuerpo de la madre es distinto de su propio cuerpo, ¿no? Es todo una unidad. O sea, la separación psicológica es posterior a la separación biológica. Cuando el niño se da cuenta finalmente que la madre es otra persona, es otra sustancia, ¿no? Sufre una crisis, un trauma, ¿no? Porque se puede ir, puede desaparecer, y así, etcétera, ¿no? Y ahora pierde su madre a los 10 años, pero, y este es el hecho positivo, ¿no? Que yo rescato, Yura tiene un tío cura, que es el hermano de la madre, y el padre Nicolás. Y el tío cura lo que hace es reemplazar el afecto de la madre, porque es un hombre afectivo que lo adopta como hijo propio, lo lleva a su casa, lo educa.
De modo que el afecto que no recibe de su madre lo recibe de su tío. Pero hay algo más que es interesante y que destaca Pasternak al inicio de la novela, que el tío cura lo introduce en otro mundo, que es el mundo de las ideas. Porque aparte de ser cura, es un pensador, ¿no? Ellos no dicen filósofo, dicen pensador. Es un intelectual, ¿no? Una persona inteligente, dicen ellos, en un sentido distinto, como un grupo social ilustrado, una determinada vanguardia, ¿no? Y este cura lo introduce a Yura en el mundo de todas las ideas, que en ese tiempo era de ebullición, ¿no? En todas partes se hablaba de la monarquía, se hablaba del parlamento, se hablaba de la revolución, del socialismo, del liberalismo, del capitalismo, es decir, de la iglesia, en fin, había un gran renacimiento del mundo intelectual a principios del siglo XX, ¿no? Entonces Yura se introduce en este mundo, que es un mundo más amplio que el mundo que gira alrededor de la figura materna, ¿no? Entonces el padre Nicolás hace de padre no solamente por lo afectivo, ¿no? Sino por algo que puede ser más importante, ¿no? Por lo intelectual, lo introduce al mundo del pensamiento, de la poesía y finalmente en el mundo también de la profesión médica, ¿no? El mundo de los adultos, ¿no? Yura madura gracias a la presencia de Nicolás. Sepan que Pasternak, aunque le fue concedido el premio Nobel, él lo rechazó. Lo rechazó porque en aquella época, año 58, el secretario general del Partido Comunista, el señor Khrushchev, ¿no? Nikita Khrushchev, y toda la cúpula, ¿no? Y en fin, toda la sociedad de escritores soviéticos consideraron que la novela de Pasternak era una novela antisoviética. Le hicieron la vida imposible al pobre Pasternak. Era inicialmente como que acepta el premio, después lo rechaza por presión del gobierno, pero no rechaza de que la novela sea publicada en Italia y en Francia, ¿no? Fundamentalmente en Italia. El manuscrito ruso llega a Italia y los italianos lo traducen, también lo traducen los franceses, y se convierte inmediatamente en un bestseller, ¿no? Año 1958 lo expulsan de la sociedad de escritores a Pasternak, porque aunque no recibió el premio, perdón, mejor dicho, no lo aceptó, la novela fue publicada, lo echan de la casa no era de él, sino de la sociedad de escritores, en aquella época no había propiedad privada. Pasternak, siendo uno de los hombres quizás más geniales del siglo XX, ¿no? Termina sus días en un hospital psiquiátrico y al poco tiempo muere de cáncer, ¿no? Año 1960, ¿no? Amargado, ¿no? Intoxicado por toda esta propaganda en contra de él. Y curiosamente y tristemente, cuando finalmente la novela se publica o la leen en ruso, ¿no? Termina de publicarse en 1988, o sea, 30 años después, pero le llega a Khrushchev un, el texto de la novela y él dice alegremente, no encontré nada antisoviético. O sea, estas personas que no habían leído la novela y que finalmente no había nada antisoviético, se trata lisa y llanamente del hombre, no del hombre soviético, ni del hombre liberal, ni del hombre este o aquel, sino hombre del hombre, ¿no? Doctor Zhivago, el doctor viviente. De eso trata la novela. No encontré nada antisoviético, ¿no? Es interesante, ¿no? Estos totalitarismos, ¿no? La gente que critica sin haber leído, ¿no? Se lo persiguieron y nadie había leído la novela. Bueno, es un recuerdo de este hombre, ¿no? Boris Pasternak. Creo que vale la pena hacerlo. Bueno, espero que sea de su utilidad, de su provecho. Si fue así, le voy a pedir que pongan el like, se suscriban, compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.